Si estás estudiando para el examen de certificación CAPM, es fundamental que comprendas un elemento clave, el cual es el de revisar y estudiar a través de simuladores. Realizar simulacros y realizar preguntas similares o con estructura similar a las del examen resulta clave. Algo importante es que no deberíamos considerar solo el hecho de resolver preguntas, sino el hecho de analizarlas. En este video vamos a analizar algunas preguntas tipo examen de certificación CAPM con el objetivo de entender cuál es su estructura, la lógica y cómo podríamos abordar este tipo de preguntas. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas del examen de certificación CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales y quincenales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Ahora revisemos algunas preguntas tipo examen de certificación con el objetivo de poder entenderlas y comprender cómo poder analizarlas de cara al examen. Para eso vamos a ocupar justamente el simulador que está en mi página web, marcocalle.com, el cual contiene más de 500 preguntas y te ayudará muchísimo para practicar. Vamos a revisar el primer examen. Este primer examen es justamente el de fundamentos de gestión de proyectos. Recordemos que el examen de certificación CAPM aborda 4 dominios, que son fundamentos de gestión de proyectos, proyectos predictivos, proyectos ágiles y finalmente análisis de negocio. En este caso vamos a resolver preguntas relacionadas con los fundamentos de la gestión de proyectos. Vamos a revisar nuestra primera pregunta. Esta pregunta me dice, durante la validación de un proyecto, uno de los interesados clave se niega a firmar el documento de aceptación, alegando que algunas de las funcionalidades que esperaba no han sido incluidas en el entregable. ¿Qué podría hacer el director del proyecto en este caso para evitar esta situación? Ya tenemos 4 opciones que son involucrar al interesado clave durante la fase de control del proyecto o la fase de control de la calidad, involucrar al interesado clave en la fase de iniciación, involucrar al interesado clave durante la fase de planificación, involucrar al interesado clave a lo largo de todo el proyecto. Revisemos esta pregunta y analicemos para definir cuál es su respuesta correcta. El primer tip que te doy es que nosotros debemos identificar las palabras clave de la pregunta. En este caso, nos dice durante la fase o durante la validación de un proyecto. Cuando nosotros consideramos una etapa de validación, vamos a tomar en cuenta de que el entregable ya está listo. Un entregable es aquel producto o resultado que el proyecto está generando. Pueden existir varios entregables dentro de un proyecto. Si ese entregable ya está listo, buscamos la aceptación formal por parte del interesado clave o del cliente. Y esta aceptación formal se lo obtiene a través de una firma en la cual el interesado dice, ¿sabes qué? Está correcto. El cliente nos dice, está correcto lo que me entregas. De esta manera, estamos en ese momento del proyecto. Es importante entender en qué momento del proyecto estamos. Uno de los interesados clave se niega a firmar el documento de aceptación, es decir, no se acepta el entregable. Se dice, no, el entregable no cumple con los requerimientos, con lo que se había solicitado o con las expectativas del cliente y por ende no se está aceptando, alegando que algunas funcionalidades que se esperaban no han sido incluidas. De esta manera, las expectativas del interesado no cumplen o no han sido cumplidas con el entregable, con el proyecto. ¿Qué podría hacer el director del proyecto en este caso o qué podía haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? En este caso estamos abordando un tema de involucramiento y lo vemos acá. No se ha involucrado correctamente al interesado. En primer lugar, los interesados deben ser involucrados a lo largo de todo el proyecto. Este es un concepto fundamental que deberíamos tomar en cuenta. De esta manera, involucrar al interesado clave durante la fase de control del proyecto no sería la mejor opción porque no lo necesitamos involucrar solo en el control de la calidad. Necesitamos desde el inicio del proyecto para definir y entender cuáles son sus expectativas. Involucrar al interesado en la fase de inicio tampoco. Al inicio es importante involucrar al interesado, pero no solamente en esa fase, sino a lo largo de todo el proyecto. Involucrar al interesado clave durante la fase de planificación. El interesado tiene que estar a lo largo de todo el proyecto. De esta manera, involucrar al interesado clave a lo largo de todo el proyecto sería la respuesta más adecuada. Una vez que nosotros identificamos y vemos cuáles
cuáles son las palabras claves, como en este caso validación del entregable, o que el entregable no ha sido aceptado por el interesado, vemos y definimos cuál es la opción que consideramos correcta. En este caso, pues involucrar a los interesados clave a lo largo del proyecto sería la mejor opción. Vamos a borrar todo esto. Y vemos que ciertamente esta opción es la adecuada, es la correcta. Un consejo que te doy es que analices la pregunta. Es importantísimo saber si nosotros nos hemos equivocado al responder la pregunta o si la hemos realizado el análisis adecuadamente. Existen ocasiones en las cuales nosotros podemos responder una pregunta no porque sepamos, sino tal vez porque nos da una corazonada y la marcamos. Sin embargo, es importante revisar las preguntas y entender el por qué respondí esto. De esta forma, si nosotros vemos acá, podemos revisar que se explica o que tenemos aquí una explicación de la pregunta. Incluir el interesado clave a lo largo de todo el proyecto, desde las fases iniciales hasta la validación, ayuda a garantizar una comprensión mutua de las expectativas y evitar discrepancias en futuras o en las funcionalidades entregadas. Esto contribuye a una mayor alineación entre las expectativas y los resultados finales. Esto lo podemos ver en el PMBOK 7, especialmente en la página 32. Una manera que te recomiendo mucho para que tú analices las preguntas de manera adecuada es justamente ocupando esta tabla de Excel. Esta tabla de Excel te ayudará muchísimo, vamos a borrar esto, para poder ir realizando justamente este análisis. Si nosotros hubiéramos respondido de manera equivocada a la pregunta, o tal vez no la respondimos, pero no estamos muy seguros por qué razón es la respuesta adecuada, te recomendaría que vayas a esta página y la revises y veas y definas una razón por la cual me equivoqué o una razón por la cual no estaba seguro de esa opción. De esta manera, pues yo colocaría aquí el examen que estoy realizando, en este caso es el Fundamentos, 15 preguntas. La fecha, pues la fecha en la que hago, y aquí colocaría pues que la pregunta en la que tuve dudas de este examen es la número 1. Aquí elegiría el dominio, en este caso es Fundamentos de Gestión de Proyectos, pero acá tengo los 4 dominios. Aquí la razón por la cual me equivoqué. Esta sería justamente una tabla que ocuparíamos como lecciones aprendidas y nos ayuda mucho para luego revisar en qué nos hemos equivocado y por qué nos hemos equivocado, para no volver a caer en preguntas que tengan esa estructura o que tengan algún elemento similar. De la misma forma, puedo poner la referencia a qué libro o en dónde encontré la explicación que me ayuda a entender ese porqué de mi error. De esta manera, analizar las preguntas llega a ser un tema fundamental. Revisemos la siguiente pregunta. La pregunta me dice: después de ser asignado como director para liderar un proyecto tecnológico, el director debe elaborar el acta de constitución de proyecto con el objetivo de iniciar el proyecto lo más pronto posible. ¿Cuál de los siguientes documentos es necesario o se necesita o el director necesita para elaborar el acta? Elija 3 opciones. El examen de certificación es de opción múltiple, pero existirán preguntas en las cuales tengas que elegir más de una opción, como en este caso. Vamos a ver cuáles son las palabras claves de esta pregunta. Me dice, después de ser asignado como director, el director debe elaborar el acta de constitución de proyecto. ¿Qué necesito para elaborar el acta de constitución de proyecto? El caso de negocio, acuerdos, plan de la dirección de proyectos o el plan de la gestión de beneficios. El caso de negocio es un documento fundamental, un documento de entrada, que me establece las razones por las cuales el proyecto se va a realizar. Por ende, es un documento obligatorio, que me ayudaría justamente para elaborar el acta. Dentro de un proyecto, antes de iniciar un proyecto, pueden existir acuerdos entre la empresa contratante y un proveedor, o si nosotros somos ese proveedor con nuestro cliente. Estos acuerdos también son fundamentales para elaborar el acta, porque a través de estos acuerdos podré encontrar información referente a los entregables, las fechas, costos y adicionalmente podré encontrar información referente a posibles riesgos. Por otro lado, el plan de la dirección del proyecto es un documento resultante de la planificación del proyecto. Por ende, aún no estoy en esa etapa y aún no tengo este documento y por ende no podría ocuparlo para elaborar el acta. Pero el plan de la gestión de beneficios se realiza a la par con el caso de negocio.
De esta manera, el plan de la gestión de beneficios me ayuda a entender cuáles serán esos beneficios que el proyecto generará en las próximas fechas. De esta manera, las opciones correctas serían caso de negocio, acuerdos y el plan de la gestión de beneficios. Y de esta manera, pues nosotros tendríamos estas opciones. De la misma forma, si tú te has equivocado en esta pregunta o no estabas seguro y tal vez la respondiste al azar y no bajo un análisis, es muy útil que revises y vayas colocando esos elementos acá, en esta plantilla que la podrás descargar justamente del enlace que encontrarás en la parte baja. ¿En dónde puede encontrar información para revisar esta respuesta? Podemos revisar justamente en un documento que salió este año, en el cual es Grupo de Procesos Guía Práctica. Este documento en este año 2023 apareció en español, justamente en mayo, junio, apareció el documento en español. Y acá vamos a ver que en la página 72 se habla justamente de desarrollar el proceso de desarrollar el acta de constitución de proyecto. Como vemos, nosotros estamos acá entendiendo los fundamentos de la gestión de proyecto y cuáles son esos conceptos y documentos fundamentales. Veamos la siguiente pregunta. Un director ha sido asignado para dirigir un proyecto que está dividido en 4 fases, que son diseño, desarrollo, pruebas y cierre. El director conoce que un punto clave es involucrar a los interesados desde el inicio y desea convocar una reunión para explicar el proyecto a los interesados clave. ¿Qué tipo de reunión o qué reunión debería convocar? ¿Una reunión de lanzamiento, kickoff, una retrospectiva, una reunión de revisión o una reunión diaria? Y nosotros vemos acá, vamos a darnos cuenta de que se desea involucrar a los interesados. Esta palabra es clave, involucrar a los interesados desde el inicio. ¿Cómo logro involucrar a los interesados desde el inicio? Una forma bastante efectiva de involucrar a los interesados desde el inicio es a través de una reunión de lanzamiento, también conocida como kickoff. La kickoff permite invitar a los miembros del equipo y también a los interesados principales para explicar de qué se trata el proyecto, cuáles son sus objetivos y buscar su involucramiento y participación a lo largo del proyecto. Esta reunión es muy útil para lograr el involucramiento inicial de los interesados. Una reunión de retrospectiva no sería la más adecuada, ya que está enfocada justamente en una mejora continua de los procesos o de lo que se está haciendo en un proyecto ágil comúnmente. Una revisión de riesgos es una reunión que se realiza ya cuando se está ejecutando el proyecto comúnmente para ver si algún riesgo se ha presentado o se ha hecho realidad, o para ver si existe algún disparador que pueda marcarme tendencia de que ese riesgo se vaya a presentar y analizar si es que las respuestas de riesgo que se habían considerado pues se mantienen o es necesario actualizarlas. Y una reunión stand-up o una reunión de pie es una reunión diaria que realiza el equipo comúnmente para explicar y para decir qué es lo que están haciendo, qué es lo que harán después o qué es lo que harán ahora y cuáles son los impedimentos que podrían tener. De esta manera, la respuesta más adecuada sería una reunión de lanzamiento. ¿Dónde podemos encontrar información referente a la reunión de lanzamiento? Es justamente en la guía del PMBOK podemos encontrar información, especialmente en la página 179. La reunión de lanzamiento básicamente es una reunión en los miembros del equipo y los interesados claves al comienzo del proyecto con el fin de establecer formalmente las expectativas y obtener un entendimiento común y dar comienzo al trabajo o al proyecto en sí. Veamos una siguiente pregunta. Y acá está incorrecto, es debido a que yo no marqué ninguna opción, sino solo había marcado, solo había escrito y no me olvidé de marcarla. Por eso tenemos incorrecta. Veamos la siguiente pregunta. Un par de interesados importantes del proyecto en las reuniones que se realizan comentan de cuáles son los posibles impactos negativos de un proyecto que un proyecto podría tener. ¿En qué documento se puede recopilar esta información? ¿Hay en el registro de problemas, en el registro de supuestos, en el registro de riesgos o finalmente en el registro de acuerdos? Acá vamos a tener algunas palabras fundamentales. La primera dice, un par de interesados importantes comentan que existen o que cuáles podrían ser los posibles impactos negativos de un proyecto. Cuando hablamos de posibles impactos, hablamos básicamente de eventos que podrían suceder. ¿Esto en qué registro lo coloco? En un registro de problemas nosotros colocaremos solamente los problemas del proyecto, es decir, elementos que se han hecho realidad. Este elemento aún no se ha hecho realidad, este evento sigue siendo incierto. En un registro de supuestos nosotros colocamos
eventos o situaciones que nosotros consideramos como si fueran reales. Es decir, yo para planificar supongo algo que lo considero como realidad. Por ejemplo, que si yo necesito aprobaciones por parte de una entidad para iniciar una construcción, yo supongo que las aprobaciones se darán según el cronograma establecido y no existirán retrasos. De esta manera, a través de este supuesto, yo lo que puedo hacer es ya planificar una fecha de inicio, porque estoy planificando en función de este supuesto. Eso es un supuesto. El registro de riesgos, por otro lado, sí sería una excelente opción, porque en el registro de riesgos coloco justamente estos eventos inciertos, es decir, eventos que podrían suceder. No suceden, aún no han sucedido, pero podrían suceder en el proyecto. Estos eventos pueden ser positivos o negativos. En este caso son eventos negativos. Y en un registro de acuerdos no colocaría este tipo de información. De esta manera, pues la mejor opción sería justamente la opción C. Marcarla, vamos a comprobar y vemos que se ha respondido correctamente. Como vemos, el registro de riesgos sería la mejor opción. ¿Dónde puede encontrar información en esto? Pues en la página 185 del PMBOK séptima edición. Como vemos, las preguntas están relacionadas justamente a conceptos, a fundamentos de la gestión de proyectos. Situaciones en las cuales necesitamos entender qué es un riesgo, qué es un registro de riesgos, elementos relacionados con agilidad, elementos relacionados también con temas o con otros temas adicionales. Vamos a ver una última pregunta. Esta me dice, un director de proyecto nota que uno de los colegas o uno de sus colegas últimamente llega con un nuevo reloj y joyería fina. Esto genera sospechas de que su colega esté aceptando regalos de uno de los proveedores que está participando por un contrato de varios millones de dólares. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? Solamente advertir al colega que no es apropiado recibir este tipo de regalos, ve conversar con el colega e insistirle en que debe devolver todos los regalos que haya recibido, consultar directamente al proveedor que ha efectuado regalos a su colega y finalmente reportar a su colega con el departamento correspondiente para que realice una investigación de un posible conflicto de intereses. Esta pregunta está relacionada justamente con el código de ética. Y el código de ética forma parte del dominio de fundamentos. Es fundamental, es un fundamento, es la base de la gestión de proyectos y nosotros entendamos y conozcamos el código de ética de PMI. El código de ética me establece 4 principios. Entre esos tengo el principio de honestidad y al cual va muy relacionado esta pregunta. Tomemos en cuenta lo siguiente. Nosotros dentro de una organización tenemos que manejar justamente recursos que son ajenos, ser responsables con esos recursos. Adicionalmente, ser honesto al seguir justamente las directrices que nos da la organización son fundamentales. Con esto en mente, vamos a tomar en cuenta que nosotros en este tipo de preguntas vamos a tomar en consideración que toda organización posee comúnmente un reglamento interno, algún elemento que me indique cuáles son los deberes que tengo como empleado. Por ejemplo, elementos relacionados como con sobornos muy posiblemente estén indicados de que no se pueda recibir ningún regalo por parte de los proveedores. Es posible que exista. Y adicionalmente es posible que también exista un departamento que se encargue justamente de esta situación. En las empresas grandes es algo que se da comúnmente. Existe un departamento relacionado solamente con situaciones poco éticas. De esta manera, para resolver las preguntas, sí debemos considerar que estamos en una organización grande y bien estructurada en la cual existen estos elementos. De esta manera, si nosotros consideramos que existe un reglamento y consideramos también que existe un departamento que se encargue justamente de este tipo de situaciones, la mejor opción sería justamente reportar al colega al departamento correspondiente para que se realice una investigación de conflicto de intereses. Esta sería la opción más adecuada. Solamente advertir al colega no sería lo más adecuado porque no estaríamos haciendo caso al reglamento que existe posiblemente. Y adicionalmente de que estaríamos nosotros siendo los que juzgamos esa situación cuando nosotros no tenemos esa autoridad. Conversar con el colega e insistirle en que debe devolver los regalos tampoco sería una opción adecuada. Estaremos, por así decirlo, encubriendo el hecho. Consultar directamente al proveedor si ha efectuado regalos tampoco es nuestra competencia el tener que investigar a los proveedores.
Existen departamentos encargados de esto. Nosotros estamos encargados de manejar correctamente los recursos y que se cumplan justamente las directrices de la organización. Por eso la más adecuada, la opción más adecuada sería justamente la D. Si nosotros comprobamos, vamos a darnos cuenta de que justamente es la opción más adecuada y vamos a borrar esto. De esta manera, cuando hay sospechas de un posible conflicto de intereses, lo más apropiado es informar a la entidad competente para que se realice una investigación imparcial y se aborden las preocupaciones de manera adecuada. Esto ayuda a mantener la integridad y la ética en el entorno de trabajo. Nosotros podemos encontrar información sobre este tema justamente en el Código de Ética y Conducta de PMI. En las páginas 5 y 6 se abordan los valores y los principios relacionados mucho con esta pregunta de acá. De esta manera, te invito a que revises y realices simulacros. Adicionalmente, puedas descargar esta plantilla para que analices tus resultados. Esto te será de muchísima utilidad a lo largo de tu preparación. Especialmente porque al revisar, al entender y al comprender en qué te has equivocado, te ayudará muchísimo para que puedas ver en qué estás fallando y de esta manera poder ir mejorando constantemente durante tu preparación. Adicionalmente, recuerda que es importante entender el PMBOK 7, así que puedes encontrar un curso completo en el video que encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en la próxima clase.